La canción Sultans of Swing no nació para conquistar la radio. Tampoco fue escrita pensando en estadios y tampoco pensando en listas de popularidad. No te vayas, quédate a ver este video que hoy te voy a contar la historia detrás de la canción Sultans of Swing de la banda Dire Straits. Y es que, de hecho, esta canción habla de algo mucho más simple. Un grupo de músicos tocando en un bar pequeño. No hay grandes expectativas, tampoco hay mucho glamour. Y aún así, esa historia se terminó convirtiendo en uno de los himnos más grandes del rock. La grabó Dire Straits, una banda británica que en 1977 prácticamente nadie conocía. Al frente estaba Mark Knopfler, un guitarrista con un estilo que no sonaba como el de nadie más en ese momento, era único. La historia empieza en Londres en 1977. Mark Knopfler todavía no vivía de la música. Había trabajado como periodista musical y como maestro de inglés. Por las noches tocaba con su banda, de hecho en pubs pequeños. Y una noche entró a un bar en el sur de Londres. El lugar estaba casi vacío. En el escenario había una banda tocando jazz tradicional. Nada espectacular, solamente músicos aficionados tocando por gusto. Y cuando terminan el set, el vocalista dijo algo que se le quedó muy grabado a Mark Knopfler. Dijo algo así como "Thank you, good night, we are the Sultans of Swing". Y por supuesto para Knopfler el nombre sonaba enorme, exagerado. Sin embargo, este contraste entre que el lugar estaba vacío y este nombre tan grande le atrajo. Y años después, el propio Knopfler contaría en entrevistas que de ahí salió la idea de escribir una canción sobre músicos que siguen tocando aunque nadie esté escuchando. Pero bueno, ¿cómo es que llega la canción a la radio? Y es que en ese momento Dire Straits no tenía contrato discográfico, así que grabaron un demo de la canción en 1977. La formación de la banda era Mark Knopfler en la voz y guitarra, David Knopfler guitarra, John Illsley bajo y Pete Withers en la batería. La cinta terminó en manos del DJ Charlie Gillette, que tenía un programa en BBC Radio London llamado Honky Tonk. La puso al aire y empezó a pasar algo muy interesante. Los oyentes empezaban a marcar a la estación y, oye, ¿qué canción es? ¿Qué banda es? Y bueno, ese interés llevó a que la banda firmara con Phonogram Records. La canción se regrabó y apareció en el álbum debut Dire Straits. Pero para entender por qué pegó tanto la canción hay que ver primero el contexto. Finales de los 70, el rock estaba dominado por el punk. Bandas como Sex Pistols y The Clash habían cambiado completamente el panorama. La estética era rápida, cruda, confrontativa. Dire Straits apareció con algo totalmente distinto. Un sonido limpio, canciones narrativas y una guitarra muy elegante. No competían con el punk, simplemente estaban haciendo otra cosa. Cuando la banda entró al estudio para grabar su primer disco, el presupuesto era bastante limitado. El álbum fue producido por Muff Winwood. La grabación se hizo en Basing Street Studios en Londres. Y todo el disco se grabó en pocas semanas. Eso explica algo importante del sonido. El álbum no está lleno de efectos, es bastante directo. El bajo, la batería, las guitarras y la voz, muy pocas pistas. Y eso le dio al disco ese sonido limpio y natural que todavía se escucha hoy. Hablemos del sonido de la guitarra. Y es que una de las cosas que hace tan especial a Sultans of Swing es la manera o la forma en la que toca la guitarra Mark Knopfler. No usa púa, toca con los dedos y a eso se le llama o se le conoce como fingerstyle. Esto hace que se produzca un ataque más suave, pero al mismo tiempo mucho más articulado. Y pues estamos hablando de que su instrumento principal en esa época era una Fender Stratocaster, pero aún así más importante que la guitarra, su estilo. Y es que Knopfler mezcla varias tradiciones musicales, hace ahí por ahí fusiones de country, blues, jazz, rock y todo esto dentro de frases muy melódicas. La canción no busca velocidad, ya hablando musicalmente, en un breve análisis pues de esta canción, busca más bien groove. La base rítmica es bastante estable, el bajo y la batería mantienen un pulso bastante sólido también. El riff inicial es muy interesante porque no fue pensado como un riff típico de rock. Me parece que Knopfler lo pensó más como una frase melódica más jazzística, bluesera. Y es por eso que es digerible, no suena pesado, fluye bastante bien, es incluso agradable, atractivo, pegajoso al oído.
Tiene una progresión armónica más libre. Eso me parece que hace que suene más familiar, pero también diferente. Y bueno, otro detalle interesante es el solo final. No fue escrito nota por nota. Knopfler incluso ha externado o externaba que fue pensado algo más natural, casi como una improvisación, y se siente, ¿no? Y esto explica por qué ese solo se siente casi como una conversación musical. Y creo que al igual que algunas bandas que tienen este estilo, eso lo hace más memorable, que la canción te intente o el solo te intente contar algo. Más allá de demostrar velocidad, virtuosismo, esto es lo que me parece, en mi punto de vista, que lo hace memorable. Y bueno, en cuanto a la historia que cuenta la letra, la canción describe a una pequeña banda de jazz, los llamados Sultans of Swing. Tocan en un bar modesto, sin multitudes, sin glamour, como ya lo habíamos dicho. Menciona personajes como George, el guitarrista, Harry, el cantante. Y bueno, la canción no se burla de ellos, al contrario, es casi un retrato con mucho cariño de los músicos que siguen tocando porque les gusta tocar. Y bueno, cuando el sencillo salió en 1978 tuvo una recepción moderada en Reino Unido, pero el gran impulso llegó después. En 1979, cuando empezó a sonar con fuerza en radio estadounidense, la canción llegó al top 10 del Billboard Hot 100 y de repente la banda Dire Straits, de tocar en pubs, logró tocar en foros internacionales. La canción fue evolucionando a través de los años y fue creciendo en los conciertos. Y bueno, una de las versiones más famosas aparece en el álbum en vivo, Alchemy Dire Straits Live de 1984. Ahí sí, el solo final es más largo y quizás hasta más virtuoso, pero mantiene la misma idea, elegancia antes que exceso, así que si pueden, escúchenlo. Y bueno, ¿por qué esta canción sigue siendo tan importante y todavía, ¿no? En esta época, Sultans of Swing dejó claro algo muy interesante. Para empezar, imagínate esto, una guitarra limpia logró destacar y ser brillante sin necesidad de una distorsión o de un riff distorsionado. En otro aspecto, me parece que la técnica podía también convivir con la sencillez y pues que una canción de rock también podía contar una historia de la vida normal, cotidiana. Un bar, una banda, una noche cualquiera. Y más de 40 años después, Sultans of Swing sigue funcionando pues por razones muy simples. Hay un riff claro, un groove elegante, una historia fácil de imaginar, una banda tocando en un bar casi vacío y un guitarrista grande que decidió convertir ese momento en una canción, en una de las mejores canciones del rock. ¿Ustedes qué opinan sobre esta canción? Los leo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.